El tema que vamos a tocar hoy es respecto a los beneficios penitenciarios en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19. En este caso vamos a tocar el decreto legislativo 1513 y cuáles son las modificatorias que ha realizado este decreto legislativo respecto a la redención de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación condicional. El decreto legislativo 1513 se establece una disposición de carácter excepcional. ¿Cuál es el motivo? El motivo es para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios por el riesgo del contagio del COVID-19. Teniendo en cuenta ello, debemos mencionar que el Decreto Supremo 008 del 2020 estableció el estado de emergencia sanitaria en el Perú por el plazo de 90 días. El hacinamiento de los penales como causa del estado de emergencia del sistema penitenciario, conforme al Decreto Legislativo 1325, el 5 de enero de 2017, han declarado el Sistema Nacional Penitenciario y el INPE en emergencia por razones de salud, hacinamiento y deficiente infraestructura por 48 meses, esto hasta el 7 de enero del 2021, a fin de revertir la crisis que atraviesan los penitenciarios a nivel nacional. De igual manera, conforme al decreto legislativo 1559, se establece algunos beneficios en esta época de emergencia para poder redimir la pena o para la conversión de la pena respecto a los condenados por el delito de omisión de asistencia familiar, así como gracias presidenciales. De la misma manera, este decreto legislativo 1513 también de alguna manera modifica algunos beneficios penitenciarios con la finalidad de poder favorecer, ¿no?, de manera positiva el hacinamiento de las cárceles que existen en nuestro país a la fecha. Bueno, teniendo en cuenta ello, señalemos que los beneficios penitenciarios, ¿cómo los reconocemos? ¿Cómo lo reconoce la doctrina mayoritaria? Los beneficios penitenciarios son reconocidos como incentivos. De igual manera, el Acuerdo Plenario 8/2011 reconoce también como incentivos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional lo reconoce como garantías previstas por el derecho de ejecución penal, cuyo fin es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. Ahora bien, tenemos varios beneficios penitenciarios, teniendo en cuenta, ¿no?, que el mensaje que debemos llevar, en todo caso, a la sociedad es que los beneficios penitenciarios tenemos entendido de que no es que una persona es sentenciada e inmediatamente tiene beneficios penitenciarios. No, tiene una finalidad. Dentro de los beneficios penitenciarios tenemos el permiso de salida, redención de la pena por trabajo y estudio, tenemos la semilibertad, liberación condicional, la visita íntima, entre otros. Pero en el presente caso vamos a tocar lo que es la redención de la pena por el trabajo y el estudio, la semilibertad y liberación condicional, que estos beneficios fueron modificados por el decreto legislativo 1513, por el estado de emergencia en el que nos encontramos. Ahora, veamos cuál es el fin del sistema penitenciario. El fin del sistema penitenciario, en todo caso, es la resocialización
Y dentro de ello está lo que es la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación. Y esto está establecido en la Constitución. Entonces, es un mandato constitucional, ¿no? Lo que es la resocialización. Por lo tanto, estos incentivos están amparados por una orden constitucional, conforme al artículo 60 del Código de Ejecución Penal y la Constitución, el artículo 139, inciso 22, el cual es el objeto del sistema penitenciario. Ahora bien, la reeducación. La reeducación consiste en que un interno sea capaz de respetar las normas establecidas a través de la superación de sus carencias. De igual manera, tiene derecho a rehabilitarse con la finalidad de que posteriormente pueda reincorporarse a la sociedad. Entonces, los beneficios penitenciarios es un mandato constitucional e importante. Y entonces, en el presente caso, si el decreto legislativo 1513 se modificó de manera excepcional por un plazo de 90 días después de que haya concluido el estado de emergencia, es justamente porque nuestros centros penitenciarios están hacinados de internos. Hay un hacinamiento en exceso. A la fecha existen 96.400 aproximadamente de internos. Dentro de ellos, más de 35.000 procesados, que se encuentran mezclados entre procesados y sentenciados. Y los sentenciados son un aproximado mayor a 60.000. Entonces, el problema es definitivamente grave, ¿no? Justamente por eso es que este sistema o este decreto legislativo de alguna manera, ¿no?, podría tener efectos positivos, ¿no? Ahora bien, la redención de la pena por el trabajo y la educación es un beneficio penitenciario que se da a través de actividades laborales y educativas realizadas dentro de un establecimiento penitenciario, el cual ayuda a disminuir el tiempo efectivo de la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta al interno sentenciado. Ahora, la redención de la pena por el trabajo y la educación servirá para acceder con anticipación a la semilibertad, a la liberación condicional o, en todo caso, libertad por cumplimiento de pena o de condena. Ahora, hagamos una historia o la evolución histórica de manera precisa y concreta, ¿no? ¿De dónde vienen estos beneficios penitenciarios? Los antecedentes históricos de esta institución se remontan a las rebajas de penas del Código Penal Español de 1822. Quiere decir que fue establecido mediante decreto el 28 de mayo de 1937 para aplacar los efectos de la Guerra Civil de España. La redención de la pena por el trabajo ingresa por primera vez en 1939 y esto se amplía también a los presos comunes porque solamente eran aplicados, ¿no?, para prisioneros de guerra y presos políticos. En el Perú, ¿cuándo entra esta institución en vigencia? ¿Cuándo lo aplicamos por primera vez? Se introduce por primera vez durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado con el decreto legislativo 17581.
¿no? Es cuando ingresa la redención de la pena por trabajo, se aplica en el Perú aplicando el sistema o el mecanismo del 2x1. Aproximadamente una década más adelante se emite el decreto legislativo 23614, con el cual, ¿no?, el gobierno de Francisco Morales Bermúdez amplía la redención de pena por trabajo a toda la población penitenciaria en el Perú. Además, en ese mismo año ingresa en vigencia lo que es la redención de pena por estudio. De igual manera, con el mismo mecanismo del 2x1. En el Perú tenemos diferentes tipos de mecanismos. Por ejemplo, tenemos el 2x1, el 4x1, 5x1, 6x1 y 7x1. Lamentablemente, estos mecanismos restringen de manera severa, ¿no?, lograr la finalidad que ordena la Constitución, el cual es la resocialización. Y a lo largo del tiempo, desde que se aplicó en el Perú este tipo de mecanismos, no se han venido ampliando, algunos han sido restringidas, modificadas y otros derogadas. Sin embargo, en la mayoría de los países se aplica un solo mecanismo, el cual es el 2x1. Solamente, lamentablemente, en nuestro país existen diferentes mecanismos que lo que buscan, en vez de buscar la resocialización de un interno, el cual es la finalidad, sin embargo, a la fecha tenemos tantos mecanismos que a veces ni los mismos abogados pueden entender, menos los internos. Ahora, el cómputo de la redención de la pena por el trabajo o estudio está conforme al decreto legislativo 1296. Se realiza según el régimen y la etapa en que se ubica el interno. El régimen cerrado ordinario es donde pueden interrelacionarse quienes tienen todos los internos en sus actividades diarias, y el régimen cerrado especial es cuando los internos de alta peligrosidad, por así decirlo, permanecen recluidos en áreas diferenciadas y separados. Ahora, el régimen cerrado ordinario está establecido en 3 etapas. De igual manera, el régimen cerrado especial. El régimen cerrado ordinario se encuentra la máxima seguridad, mediana seguridad y la mínima seguridad. Dentro de la máxima seguridad albergan a internos sujetos a mayor supervisión y seguridad, y en mediana seguridad albergan a internos que se interrelacionan con otros internos, pero con mayor control. En la mínima seguridad están los internos primarios. Ahora, el régimen cerrado especial también está dividida en 3 etapas. Tenemos la etapa A, la etapa B y la etapa C. En la etapa A es cuando existe más estricta o mayor día de encierro, ¿no?, y solo algunas horas del día se permite el uso del patio. Y en la etapa B, el encierro se flexibiliza y mayores horas de patio y de visita. Y en la etapa C, mayor concesión como la visita de amistades y más horas de visita de familiares. Ahora bien, la redención de la pena por el trabajo y por el estudio, de acuerdo al artículo 44 y 45 del Código de Ejecución Penal. Existen mecanismos, como ya hemos señalado, 5 mecanismos: el 2x1, el 4x1, el 5x1, el 6x1, el 7x1. Ahora hay que establecer qué internos
están en pertenecen a cada mecanismo, en todo caso. Por ejemplo, veamos, internos ubicados en la etapa mínima y etapa mediana seguridad del régimen cerrado ordinario. Ellos pertenecen al mecanismo de 2 por 1. Ellos pueden redimir la pena, ¿no? Ya sea por trabajo o por estudio, mediante el mecanismo del 2 por 1. Ahora, el 4 por 1. Este mecanismo está los internos que están ubicados en la etapa máxima seguridad del régimen cerrado ordinario. Tenemos la tercera, el 5 por 1. En este mecanismo es aplicado a los internos que se ubican en la etapa C del régimen cerrado especial. El 6 por 1 le corresponde a los internos ubicados en la etapa B del régimen cerrado especial y el 7 por 1 le corresponde a los internos ubicados en la etapa A del régimen cerrado especial. Entonces, ¿cuál de estos mecanismos fue modificado mediante el decreto legislativo 1513 por el estado de emergencia en el que nos encontramos por el COVID-19? Fue el 2 por 1. Más adelante vamos a señalar de qué manera el decreto legislativo modifica, ¿no?, de manera excepcional. Un ejemplo muy sencillo que podemos señalar es: Manuel fue sentenciado a 6 años de pena privativa de la libertad. Trabajó todos los días por 4 años o estudió todos los días por 4 años. A los 4 años cumplidos con la condena impuesta, podrá obtener su libertad anticipada por cumplimiento de condena, por el 2 por 1. El decreto legislativo 1513, que establece de manera excepcional, en el artículo 12 señala redención excepcional de la pena y dice: las internas o internos condenados que tengan condición de primarios y se encuentren en etapa de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario redimen la pena mediante la educación y el trabajo a través de un día de pena por un día de estudio o labor efectivo respectivamente. Ello quiere decir de que si anteriormente se encontraban con el 2 por 1, los internos ubicados en la etapa mínima y mediana seguridad del régimen cerrado ordinario, a la fecha se les aplica el 1 por 1. Además señala, se adecúan a este régimen de redención excepcional el cómputo de los días redimidos por estudio o trabajo con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma. ¿Cuáles son ahora los casos especiales de la redención de la pena? Conforme al Código de Ejecución Penal, conforme al artículo 46, señala: la redención de la pena por el trabajo o la educación se realiza a razón de 6 por 1 los internos que hayan cometido los delitos previstos en los artículos que se señala en el artículo 46 del Código de Ejecución Penal. Por ejemplo, parricidio, 107, homicidio calificado, el artículo 108, feminicidio, 108b, extorsión, entre otros delitos mencionados en el artículo 46 del Código de Ejecución Penal. Ahora bien, también señala de que los reincidentes y habituales de cualquier delito, siempre que no se encuentren prohibidas de la redención de la pena, pueden redimir 7 por 1.
Asimismo, también hay delitos, ¿no? Hay internos que han sido sentenciados por diferentes delitos. Teniendo en cuenta ello, es que también la norma prohíbe, ¿no? Si han sido sentenciados, por ejemplo, no procede el beneficio penitenciario redención de la pena, ya sea por trabajo o por estudio, aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados a la criminalidad organizada, bajo la ley 30077, ley contra el crimen organizado. Y dentro de ello se menciona una serie de delitos en el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, los cuales son, por ejemplo, homicidio calificado, secuestro, trata de personas, delitos contra el patrimonio, pornografía infantil, entre otros delitos que están señalados en el artículo 46. Ahora, la ley es aplicable respecto a la redención de la pena por el trabajo y la educación. En este caso, en el caso que la redención de la pena por el trabajo y la educación, en este caso se respetará el cómputo diferenciado de redención que el interno pudiera haber estado cumpliendo con anterioridad. ¿Qué entendemos por ello? A ver, entendemos de que si un interno venía cumpliendo, por ejemplo, 2 por 1 y de pronto cambió, modificó, se amplió y posteriormente ya no será 2 por 1, sino será 5 por 1, tal vez, ¿no? Entonces, eso es lo que la ley dice, se aplicará la norma que se encuentra vigente, ¿no? Y se computará el plazo conforme a lo que señala la norma. En el tiempo se han venido aplicando diferentes normas respecto a lo que es la redención de la pena, ¿no? Como hemos señalado, estos mecanismos han venido ampliándose, derogándose y en el tiempo, por eso justamente, inicia con el 2 por 1, después se crea el 4 por 1, el 5 por 1, 6 por 1, el 7 por 1, ¿no? Entonces, existen diferentes leyes en el tiempo, ¿no? Que fueron creadas y que han ido modificando. Anteriormente, la redención de la pena, en todo caso, era por delitos, y no como ahora es, finalmente, a la fecha, es por el régimen cerrado ordinario, el régimen cerrado especial, como hemos señalado anteriormente, ¿no? Que cada uno está dividida en etapas. Vamos a poner un ejemplo, vamos a señalar respecto a la redención de la pena. A ver, veamos. Una persona inicia su condena, o un interno, ¿no? Inicia su condena de pena privativa de la libertad en el año 2010. Cuando la redención por su delito era, según la ley, digamos, X, ¿no? Equivalente a 2 días de trabajo o estudio por un día de redención, el 2 por 1, en cuyo año laboró 8 meses. Al año siguiente, en el año 2011, se promulga la ley Z, que modifica dicha equivalencia a 5 días por trabajo o estudio, por un día de redención, 5 por 1, en cuyo año laboró 10 meses. A ver, primero, los 8 meses del año 2010 en el que se encontraba vigente la ley X, cuyo cómputo es de 2 por 1, el tiempo redimido es de 4 meses, la mitad de los 8 meses. Segundo, los 10 meses del año 2011 en el que se encontraba vigente la ley Z, cuyo cómputo es de 5 por 1, el tiempo redimido es de 2 meses, la quinta parte de los 10 meses. Según la sumatoria, los tiempos redimidos son entre 4 más 2, vendrían a ser 6 meses de redención por trabajo.
Si consideramos 2 años que viene ejecutando condena efectiva en el año 2010 y 2011 y le sumamos el tiempo ganado por el beneficio de trabajo, dicho interno tendría acumulado 2 años y 6 meses. La redención de la pena por el trabajo. ¿Cuáles son los requisitos? La redención de la pena por el trabajo se acredita con la planilla de control laboral efectiva a cargo del jefe de trabajo. El interno debe estar inscrito previamente, ¿no?, en el libro del registro de trabajo. La redención de la pena por estudio. La redención de la pena por la educación se acredita con la evaluación mensual de los estudios, con notas aprobatorias y la planilla de control educativo. El informe trimestral será agregado en el expediente personal del interno. Obviamente estar inscrito previamente en el libro de registro de educación. La redención de la pena se computa como un día de estudio el realizado durante al menos 4 horas efectivas mínimas. Así sea en diferentes días y no se podrá computar más de 8 horas diarias. La redención de la pena por el trabajo y la redención de la pena por el estudio, conforme al artículo 177 del Código de Ejecución Penal. El trabajo o educación no se realiza en domingos y feriados, los cuales tampoco tendrán en cuenta para la redención de la pena. Una vez de que hayamos tocado respecto a lo que es la redención de la pena por el trabajo y el estudio, ahora veamos en qué consiste lo que es la semilibertad y liberación condicional. Definamos, ¿no? El beneficio penitenciario permite a un interno sentenciado egresar del establecimiento penitenciario para efectos de trabajo o educación y cumplir en libertad una pena de su condena con la obligación de observar determinadas reglas de conducta. Y siempre que no tenga, no en este caso, proceso penal pendiente con mandato de detención, conforme al artículo 48 del Código de Ejecución Penal. La importancia se busca poner a prueba al interno, por lo que durante el tiempo que goza de su libertad se encontrará sujeto a control. Más adelante vamos a mencionar los efectos cuando ellos se encuentran bajo el beneficio de semilibertad y liberación condicional y cuando ellos vuelven a cometer un nuevo delito, ¿cuáles son los efectos para los internos? La finalidad de este beneficio de semilibertad y liberación condicional es conceder la libertad anticipada al interno sentenciado como mecanismo eficaz tendiente a la rehabilitación y posterior reinserción a la sociedad. ¿Cuáles son los requisitos conforme lo solicita el Código de Ejecución Penal, el artículo 48? Y posteriormente vamos a señalar y realizar una comparación conforme a lo que señala el decreto legislativo 1513, cuál es la modificatoria en este estado de emergencia por el COVID-19, con la finalidad, en todo caso, ¿no?, por el hacinamiento de las cárceles en nuestro país. A ver, tenemos los requisitos para solicitar los beneficios de semilibertad. Conforme se señala en el Código de Ejecución Penal,
señala que cumpla la tercera parte de la pena. 1. 2. No tenga proceso pendiente con mandato de detención. 3. Se encuentre ubicada en la etapa mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario. Que cumpla con pagar los días multa fijadas en la sentencia y que cumpla con pagar, total o parcial, respecto a la reparación civil. Y para los requisitos para lo que es la liberación condicional es similar, pero varía respecto a, en este caso, al primer requisito, ¿no? Que cumpla la mitad de la pena, que no tenga proceso pendiente con mandato de detención, se encuentre ubicada en la etapa mínima o mediana o máxima seguridad del régimen cerrado ordinario. Asimismo, que cumpla con pagar los días multa y la reparación civil. Sin embargo, tenemos lo que es el decreto legislativo 1513 que realiza una modificatoria. Conforme al artículo 11 de este decreto legislativo, señala, ¿no?, el procedimiento simplificado para la evaluación de beneficios de semilibertad y liberación condicional. Señala que el director de cada establecimiento penitenciario de oficio, ojo, señala que de oficio conforma los expedientes electrónicos de semilibertad y liberación condicional de los internos e internas que se encuentren en etapas de tratamiento de mínima y mediana seguridad del régimen cerrado ordinario y no se encuentre dentro de los supuestos de exclusión previstos en el artículo 50 del Código de Ejecución Penal. Dentro de ello señalan requisitos: el expediente electrónico de semilibertad y liberación condicional. Hagamos una comparación. A ver, el decreto legislativo 1513 señala 5 requisitos. Sin embargo, varía, ¿no?, en respecto a algunos requisitos, como por ejemplo, el expediente electrónico que se va a realizar de oficio señala, ¿no?, señala los antecedentes judiciales, es lo primero que se va a recabar. Segundo, el informe que acredite el cumplimiento de la tercera parte de la pena para semilibertad. Tercero, documento que acredite que se encuentre ubicada en las etapas de tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario. Cuarto, declaración jurada de domicilio o lugar de alojamiento. Y finalmente dice, y un documento elaborado por la autoridad penitenciaria que detalle las incidencias favorables y desfavorables del solicitante durante su internamiento, además del resultado de todas las evaluaciones semestrales de tratamiento. Ahora veamos, a ver, dentro de estos requisitos nos señala y nos dice declaración jurada, pero ¿cómo hacemos para hacerle llegar declaración jurada? Porque se supone que es de oficio y el expediente lo va a armar, ¿no? También todos los requisitos van a ser solicitados de igual manera de oficio. No va a poder tener contacto con las partes, o con el interno, o con su abogado, etc. Pero, sin embargo, hace una aclaratoria, ¿no? Hace una aclaratoria en el punto 11.6 del artículo 11, ¿no?, del capítulo 5, respecto a los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Dice que una vez que se haya levantado el estado de emergencia, ahí puede presentar lo que es la declaratoria o la declaración jurada de domicilio o el lugar de alojamiento, dice. Entonces, tenemos una diferencia entre lo que son los requisitos solicitados por la norma, ¿no?, en este caso, el Código de Ejecución Penal, y tenemos otros requisitos solicitados por el Decreto Legislativo 1513.
Pero debemos tener en cuenta de que estos requisitos son solamente de manera excepcional. O sea, 90 días más después de que se haya levantado el estado de emergencia. Esa es la vigencia de este decreto legislativo. Ahora, respecto a lo que son los requisitos para solicitar lo que son los beneficios de liberación condicional, ¿no? De igual manera, es solicitar, ¿no?, la liberación anticipada del interno. Pero para ello, se tiene que cumplir con los requisitos que establece el artículo 49 del Código de Ejecución Penal, pero a la vez también, conforme al decreto legislativo, modifica, pero de manera excepcional y tiene un carácter temporal y no permanente, ¿no? Dentro del cual señala, para que se acojan a la liberación condicional, deberá presentar antecedentes judiciales, conforme se acredite el cumplimiento de la mitad de la pena, documento que acredite que se encuentre ubicada en las etapas de tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario, la declaración jurada de domicilio, el documento elaborado por la autoridad penitenciaria que detalle las incidencias favorables y desfavorables del solicitante. Teniendo en cuenta ello, estamos hablando de que el decreto legislativo nos señala de que el director de cada establecimiento penitenciario en el Perú, de oficio, va a conformar el expediente electrónico. Sin embargo, en lo que señala el Código de Ejecución Penal, pues puede ser a pedido de parte, ¿no? Normalmente es a pedido de parte, ¿no? Cuando ya tiene los requisitos, pero más adelante vamos a señalar que hay, de todas maneras, hay dos tipos de procedimiento de poder solicitar. Ahora, conforme al artículo, o conforme al decreto legislativo 1513 sobre el literal D respecto a la declaración jurada, y hemos señalado que pueden presentarlo, pero posteriormente. Posteriormente, cuando ya se le haya otorgado este beneficio y se encuentre en libertad el interno. En el caso de que, bueno, cumpla con los requisitos que establece el decreto legislativo 1513. Ahora, veamos cuál es el procedimiento que señala el decreto legislativo 1513 por COVID-19. Este decreto legislativo que entró en vigencia de manera excepcional. Señala que el director del INPE, de oficio, conforma el expediente electrónico. Ese es uno. De allí pasa al Consejo Técnico Penitenciario. Remite el expediente electrónico. Una vez que esté preparado, lo remite. Finalmente, ese expediente electrónico pasa a mesa de partes virtual del Poder Judicial y el Poder Judicial remite a los juzgados a cargo de la ejecución de la sentencia. De ahí va a pasar al juez, el juez revisa si cumple con los requisitos. Caso contrario, dice, solicita al INPE que subsane en un día calendario, de manera veloz, ¿no? Y una vez cumplida, ¿no?, completo el expediente, se programa audiencia. Si se otorga el beneficio, se señalan las reglas conforme al artículo 55 del Código de Ejecución Penal. Concluido el estado de emergencia, en el plazo de 30 días calendario, debe acreditar lo solicitado en el literal D del artículo 11.1 respecto a la declaración jurada del domicilio. Finalmente, el beneficio otorgado señala que no exime de las obligaciones del pago de la reparación civil y o pago de los días multa, que señala el Código de Ejecución Penal, ¿no? Y que no señala el decreto legislativo 1513 dentro de los requisitos.
Sin embargo, está dentro de los requisitos que establece el Código de Ejecución Penal. Dentro de los requisitos está que debe pagar los días multa en su totalidad y además respecto a la reparación civil, que también total o de manera parcial o dependiendo de lo que el juez establezca, ¿no? Contra el beneficio otorgado de semilibertad o liberación condicional, el decreto legislativo no le da la facultad de que se pueda interponer recurso de apelación dentro del plazo de 2 días. Ahora, respecto al procedimiento normal, ¿no?, que establece el Código de Ejecución Penal, existe lo que es el ámbito administrativo y el nivel judicial. Entonces, el trámite a nivel administrativo, el sentenciado remite su solicitud al Consejo Técnico Penitenciario. Organiza el expediente de oficio o a pedido de parte en el plazo de 15 días y finalmente lo remite al juez penal, el juez penal que conoció el proceso. El nivel judicial es el juez penal, pone en conocimiento al fiscal, ¿no?, la procedencia o denegatoria, remite el dictamen en 5 días al fiscal, el juez resuelve en audiencia de 10 días. En la audiencia tiene que estar presente el fiscal, el abogado defensor y el sentenciado. También existen improcedencias en casos de los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Y dichos delitos que no pueden acceder o los internos condenados por ciertos delitos que establece este artículo no pueden acceder a los beneficios de semilibertad o liberación condicional, como por ejemplo los delitos que señala no son procedentes los beneficios penitenciarios, semilibertad y liberación condicional para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados a organizaciones criminales, ¿no?, o que está establecido en la 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Y dentro de ese artículo, dentro de ese artículo 50 del Código de Ejecución Penal, están establecidos ciertos delitos, como parricidio, homicidio, feminicidio, trata de personas, entre otros delitos. Ahora, veamos las reglas de conducta. Si fue otorgado el beneficio de semilibertad y liberación condicional, o sea, la libertad anticipada, se va a establecer ciertas conductas. Y esas conductas están establecidas en el artículo 55, ¿no?, del Código de Ejecución Penal y que no deben infringir. Caso contrario, se revocará su beneficio de semilibertad y liberación condicional, el cual está establecido en el artículo 55 del Código de Ejecución Penal, donde señala que el juez penal revoca los beneficios de semilibertad y liberación condicional, o pues, esto puede ser de oficio, puede ser a solicitud del Instituto Nacional Penitenciario, a solicitud del Ministerio Público. Si el beneficiado, en todo caso, ¿no?, comete un nuevo delito doloso, incumple las reglas de conducta establecidas en el artículo 55 de la presente norma o infringe la adecuada utilización y custodia del mecanismo de vigilancia electrónica personal, entonces se revocará su beneficio. Y ello está establecido en el artículo 57 del Código de Ejecución Penal, que lo señala respecto a la revocatoria, que señalamos hace unos instantes, ¿no? La revocatoria de los beneficios penitenciarios de semilibertad o liberación condicional por la comisión de un nuevo delito doloso obliga a cumplir el tiempo de la pena pendiente al momento de la concesión del beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Que si vuelve a cometer un nuevo delito doloso, un beneficiado con semilibertad o liberación condicional, no se va a poder contabilizar el tiempo que estuvo con ese beneficio por el nuevo delito doloso que ha cometido. En los otros casos, el beneficiado cumplirá el tiempo pendiente. Se refiere a que si incumple las reglas de conducta, si
se va a contabilizar el tiempo que se encontraba con el beneficio de semilibertad y liberación condicional. Caso diferente en el cual cuando cometen un delito doloso no se va a poder contabilizar el tiempo que ha estado fuera del establecimiento penitenciario. Ahora bien, el artículo 193 del reglamento también reconoce y señala la revocatoria de semilibertad o liberación condicional por la condena de un delito doloso. Obliga a cumplir el tiempo de la pena pendiente al momento de su concesión. Caso diferente cuando la revocatoria se sustenta en el incumplimiento de las reglas de conducta señaladas en el artículo 55 del Código de Ejecución Penal, las reglas de conducta. Se computará el tiempo que el interno estuvo en semilibertad o liberación condicional para efectos del cumplimiento de su condena. Asimismo, ello está reconocido, ¿no?, en el expediente 983 del 2008, ¿no?, del Tribunal Constitucional, ¿no?, que ha establecido, ¿no?, de que en el caso de que se encuentre en semilibertad y vuelva a cometer un delito doloso, se revocará el beneficio y además no se contabilizará el tiempo que se encontraba con ese beneficio en libertad. Además, esa sentencia señala la revocatoria de la semilibertad por la condena de un delito doloso obliga a cumplir el tiempo de la pena pendiente al momento de su concesión. Y una vez cumplida la pena que le resta respecto al primer delito en el que le fue concedida y revocada la semilibertad. Quiere decir de que una vez que haya cumplido la primera sentencia, recién volverá a cumplir su segunda sentencia, que cometió estando en libertad. Para concluir, vamos a poner dos ejemplos respecto a la revocatoria del beneficio penitenciario por incumplimiento de las reglas de conducta y sus efectos. Por ejemplo, si un interno sentenciado a 12 años de pena privativa de libertad obtiene el beneficio penitenciario en el año 5, en el año 7 se le revoca el beneficio por incumplimiento de reglas de conducta. Los 2 años transcurridos entre la libertad y la revocatoria serán considerados como parte del cumplimiento de la pena. Por ello, al ser recluido nuevamente en el penal, solo cumplirá los 5 años restantes de su condena. Sin embargo, la revocatoria y la comisión de un nuevo delito doloso y sus efectos. En este caso es diferente. Por ejemplo, un interno que ha sido condenado a 12 años de pena privativa de la libertad, que en el año 5 es liberado por un beneficio penitenciario y a quien en el año 7 se le revoca el beneficio por una sentencia condenatoria luego de haber cometido un nuevo delito doloso, retornará al penal para terminar de cumplir su primera condena, lo cual vencerá en el año 14. Por cuanto los 2 años que estuvo en libertad por efecto del beneficio penitenciario no se van a computar como parte del cumplimiento de su condena.